Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal W.Dharma. Para nosotros es un gusto volver a estar compartiendo con ustedes un episodio más acerca de temas de interés. Y para esta ocasión vamos a tratar sobre un tema muy en particular, el cual lleva como nombre fiscalización en Guatemala. ¿Sabías que el tema de fiscalización data de la antigua Mesopotamia y Egipto, ya que se estableció el primer sistema de impuestos registrado en la historia? Estos impuestos eran utilizados principalmente para fines o financiar las actividades del gobierno, y actualmente es el mismo fin el cual permanece aún. Pero surgen problemáticas en cuanto a la fiscalización y contribución, ya que existen mucho desconocimiento por parte del tema, a lo cual, para darle mayor realce a este episodio, tendremos el apoyo y orientación por parte de nuestra invitada de honor, quien es... Mucho gusto saludarles. Mi nombre es Seidelin Satz, graduada en la licenciatura de Auditoría y Contaduría Pública. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes y hablar sobre este tema muy importante, sobre el área fiscal. Es un tema donde tenemos que ver, por ejemplo, los deberes y cumplimientos que deben realizar los contribuyentes y, por ejemplo, de dónde data es la importancia de que todos los negocios tengan una contribución fiscal al fisco, que en este caso sería la Superintendencia de Administración Tributaria, quien es el ente fiscalizador en el país de Guatemala. Muchísimas gracias por la presentación y como también por el apoyo que nos está brindando. Y también del otro lado se encuentra mi compañero de equipo, Dani. Buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes. Pues bien, para iniciar con nuestro tema de este día, vamos a ver nuestra primera interrogante que posee nuestro temario, la cual es, ¿cree que en Guatemala la cultura tributaria es ideal? Es muy importante porque está como parte de los deberes y los cumplimientos de los ciudadanos. Esto está tipificado en el Código Tributario como una de las obligaciones donde tiene el ciudadano de emitir y de solicitar su factura en cada transacción que realice. Entonces es un deber que ya está tipificado y debe de cumplirse. Entonces es un tema ideal que tiene cada ciudadano que aportar al país como parte de nuestros cumplimientos. Pero en este caso, en cuanto vamos a platicar sobre la cultura tributaria, yo, al parecer, es un problema que existe en su mayoría en países de Latinoamérica por temas de falta de información, podría ser, pero en este caso, ¿quién es el encargado de promover la cultura tributaria en Guatemala? Ya sea, posiblemente sea un tema de gobierno o posiblemente sea la encargada de la recaudación. El encargado, en este caso, sí sería la Superintendencia de Administración Tributaria, que es el ente que está otorgada la capacidad por parte del gobierno para que realice la publicidad, por ejemplo, de promover esa cultura tributaria en el país. Claro que también los sistemas también han quedado, por ejemplo, obsoletos, como anteriormente se trabajaba todo de manera manual. Actualmente la SAT ha logrado restablecer también sus sistemas electrónicos para darle una mayor amplitud al tema, para que muchos conozcan de esto, aunque sí también la falta de la cultura tributaria también se ha dado en que muchos también por falta de la educación a veces muchos desconocen de lo que tienen que cumplir con esta cultura tributaria. Como en este caso, tal vez podría tomarse como un tema de falta de confianza hacia nuestros entes recaudadores. Sí, porque muchos tenemos en la mente, por ejemplo, de que no hay una buena optimización del recurso
que está recaudando la SAT. Por ejemplo, muchos tenemos en la mente que dicen de que SAT no recauda los fondos, pero no hacen una buena distribución en el gobierno, por ejemplo, como todos están con las quejas de las carreteras, por ejemplo. Entonces todos dicen, ¿para qué voy a tributar si no le van a dar un buen destino a lo que está recaudando SAT en este caso? Entonces, la idealización que ha hecho las personas es de decir, bueno, no contribuyo porque no le van a dar un buen uso a esos recursos. Entonces, esa tal vez ha sido la situación o la problemática de que tal vez las personas se rehúsan a contribuir lo que corresponda con los recursos con los tributos que correspondan a cada ciudadano. Entonces, tal vez esa ha sido la parte que ha generado como la parte negativa, en donde también es como parte de su responsabilidad está también de contribuir esa confianza a los contribuyentes. Claro que lo han tratado últimamente de crear esa confianza, pero sí les ha costado porque, por ejemplo, si ustedes ven el caso de que SAT quiera ingresar a recaudar, por ejemplo, en los mercados, definitivamente los mercados se van a agrupar y van a decir, acá no entra SAT. Entonces ha sido esa desconfianza en la forma que tal vez se han usado los recursos de la manera tal vez no ideal, y por eso que ha existido también la negatividad de las personas en poder contribuir. Y creo que también, si muchos vemos, también dicen muchos otros con lo del tema de la salud, que no hay medicamentos y todas esas situaciones. Entonces creo que ahí es donde también ha sido parte de la situación de la cultura que se ha visto muy deficiente con la tributación de Guatemala. Y esta parte de la desconfianza de los posibles contribuyentes también pueda influir todo este tema del gobierno que, como bien sabemos, no hacen una buena administración. Sí, la verdad que el SAT siempre tiene metas de recaudación. Cada año ellos tienen metas de recaudación de ingresos. Incluso no sé si han escuchado ahorita, pero ellos, por ejemplo, ahorita tienen la recaudación de ingresar a los Airbnb, que es una plataforma electrónica donde ellos colocan, por ejemplo, alguien que quiera alquilar hospedaje, entonces ingresan a esta plataforma y lo que hacen es, a través de esta plataforma, evadir impuestos a SAT. Pero SAT ahorita dice, bueno, acá hay un buen segmento de contribuyentes que están haciendo una evasión fiscal y necesitamos incorporarnos. Entonces SAT también ha tratado de actualizarse para poder incorporarse y aumentar su recaudación. Claro, muchos no están de acuerdo, pero el no estar de acuerdo también no es como darle también la justificación, el hecho de que no están administrando bien, yo no voy a contribuir con mis impuestos, porque también es una parte de mi responsabilidad como ciudadano contribuir a lo que corresponde como legalmente está especificado en la ley de Guatemala. Sí, porque estaríamos cayendo como a un mismo rol. Digamos como que si el gobierno no administra bien, o sea, nosotros no vamos a contribuir. Exacto. Entonces, creo que también el avance que puede hacer ahorita, que de cierta manera se ha fortalecido, como les vuelvo a repetir, es que SAT también ha implementado plataformas que han agilizado los trámites, porque muchas veces también algo que había anteriormente de que SAT exigía los impuestos, pero los sistemas también estaban obsoletos. Entonces, ¿cómo pedirle a los contribuyentes que agilizaran sus pagos? Que a veces hacer un trámite se tardaban un día haciendo una cola en SAT. Entonces, también eso generaba que las personas no se acercaran también a cumplir sus deberes. Actualmente han tratado de agilizar eso. Ahora una inscripción de un negocio se hace en línea. Eso agiliza que la persona se inscriba como contribuyente y no esté perdiendo un día completo en SAT por inscribirse, ¿verdad? Todavía el contribuyente quiere aportar, pero aún así todavía tiene que pasar un día haciendo colas. Entonces creo que esa parte también la ha mejorado en cierta manera SAT. Hay muchas cosas que todavía se tienen que mejorar, pero creo que tal vez ha sido un camino que va hacia una situación positiva porque también las personas van a tener la opción de agilizar sus trámites en SAT. Y esta mejora que menciona de la SAT con tema de movimientos en línea,
¿Usted cree que es porque la pandemia se presentó o Satya traía algún sistema de negocio en ese sentido, un tema en línea para evitar esas grandes filas de tiempo? Creo que la pandemia fue el punto clave porque anteriormente no había bueno, no se desconocía de Sí, una sí, correcto. situación. Entonces, creo que no estaba preparado SAT tampoco para eso, porque si bien recuerdan cuando sucedió ese asunto de pandemia, SAT tuvo que aplazar las fechas de pago de impuestos. Entonces tuvo, por ejemplo, lo del IVA, dejaron fechas posteriores para hacer los pagos. Entonces, los sistemas a veces no lograban la capacidad, entonces yo considero que también falta un poco más de información, porque a veces también SAT hace cambios y a veces tal vez la información no llega a todas las personas como debería ser. Y yo se lo digo en caso que he gestionado trámites, a veces hay cosas que de la nada le piden a uno como cosa nueva y yo busco en la plataforma de SAT y a veces también no la logro encontrar. Entonces, creo que tal vez a veces SAT también falta un poco más de amplitud en dar a conocer los procesos. Creo que también eso claro, han colocado, no sé si han visto, si ustedes ingresan a la plataforma de Portal SAT, hay un sistema de chat que le llaman Rita. Entonces, ahí puede uno escribir su consulta, pero a veces tal vez las consultas son ya están como muy limitadas. Si usted pregunta algo más, le va a indicar un mensaje que mejor llame a tal número si en caso necesite más apoyo. Entonces, pienso que sí, la pandemia fue una parte esencial que generó que el SAT también se trasladara al área también virtual, más virtual de lo normal, pero sí en los sistemas sí muchos han presentado congestionamiento en los sistemas, entonces falta un poco mejorar esa parte. Caso de los sistemas, hablando de los sistemas, quizá existe un poco de burocracia y, en cuanto a obstáculos, ya que, por decirlo así, al menos una persona con capacidades educativas podría ingresar y hacer uso de esos sistemas, pero en el caso de las personas que no y que tuvieran el anhelo de poder y empezar a contribuir, ¿cómo podría ayudarse? O tal vez, no sé si la Superintendencia de Administración Tributaria tuviera algún rubro identificado para estas personas. Normalmente ahorita los únicos accesos que tiene SAT es esta plataforma de Rita que les comento, el call center, si no estoy mal, es el 1550. Tienen un correo electrónico, pero sí las respuestas son un poco más lentas a comparación de hacer una llamada. El hecho de llamar a veces también se vuelve una problemática porque a veces las llamadas no ingresan de un momento a otro, a veces están muy congestionadas y uno tiene que esperar. Entonces, la otra forma que han colocado es que en cada agencia de SAT ellos tienen un espacio de atención al cliente, en donde la persona si tiene alguna duda puede acercarse, sería la única manera. Entonces, pero no hay un rubro específico como para decir a estas personas les vamos a atender de tal manera, ¿verdad? Sino que son las únicas opciones que por el momento hay. Entonces lo que hacen muchos es buscar a alguien del área profesional para que les apoye, para poder gestionar por ejemplo, su inscripción en SAT, ¿verdad? Entonces ya entra la parte de un profesional en donde viene y apoya a estas personas, pero ya hay un costo adicional, ¿verdad? Porque tienen que pagar los servicios de este profesional. Entonces, sí ha costado de la cultura tributaria. Lo que sí, eso también queda como un tip para todos, es de que sí SAT lo que ha mejorado es de que ahora las capacitaciones ya no son presenciales, sino que ahora ellos tienen un canal en YouTube, SAT Guatemala, en donde también tienen capacitaciones cada semana. Entonces, eso sería otra forma para quienes tienen, creo que todos ahora también tenemos un teléfono inteligente y el hecho de colocarle el internet también para un buen uso es también
es como parte de nosotros también informarnos, porque, por ejemplo, ahí he visto que a veces colocan capacitaciones, por ejemplo, la tributación de pequeños contribuyentes, de profesionales liberales. Entonces, sí hay formas que también no se va a dejar a un lado, que SAT ha mejorado para que los contribuyentes conozcan de sus obligaciones. Pero una forma que yo he visto sería actualmente esto de YouTube, que sí ha ayudado mucho porque van desglosando los temas y no son capacitaciones presenciales. Incluso la SAT lo deja como la capacitación va en tiempo en vivo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo alguien no logró estar en la hora que tenía la presentación SAT, uno puede conectarse horas después y ahí está la grabación en vivo y uno puede acceder e informarse de lo que, por ejemplo, si son pequeños contribuyentes, hay información ahí de cómo se... Exacto. Y con eso también, si no estoy mal, tenemos bastantes manuales en YouTube, ¿verdad? Donde podemos ver los procesos a detalle de cómo hacer las gestiones o cada una de las gestiones con la SAT. De manuales como por ejemplo que publiquen otras personas es un poco difícil encontrarlas, casi solo son de SAT, pero SAT también como las va cambiando y a veces, entonces solo están un tiempo, por ejemplo, puedo decirle un día, 24 horas va a estar el video disponible que puede acceder uno. Si por ejemplo la capacitación estaba a las 10 de la mañana y no logré ingresar, el video va a estar ahí guardado en un tiempo de 24 horas aproximadamente. Yo ingreso y ahí está. Entonces yo sí recomiendo ver es capacitaciones de SAT, porque a veces sí hay otras plataformas que también a veces suben la información, pero a veces las informaciones quedan guardadas casi de siempre, ¿verdad? Ajá. Y entonces a veces ya están obsoletas también. Sí, ya Entonces, perdieron vigencia o Por la algo. actualización que va haciendo con su exacto, entonces plataforma. yo les recomiendo de ver si van a ver mensajes de información de todo el tema de fiscalización, sería de la... Incluso también te estoy recordando que también SAT Guatemala tiene ya el podcast. No sé si está ya actualizado en Spotify, pero sí tienen también un área de podcast que si normalmente son los viernes, que ellos dan una información general de alguna actualización. Entonces sí ha tratado SAT de ver de qué manera llegar la información, pero a veces la información, si nos damos cuenta, es digital. Entonces quien tenga acceso a un teléfono inteligente, internet, se va a informar, ¿verdad? Entonces quien no lo tenga, pues posiblemente no vaya a tener la información. Y en ese caso, ¿usted cree que una misma persona podría realizar sus transacciones ante la SAT o no? Depende, porque por ejemplo en los casos de pequeños contribuyentes, creo que por la forma de su transacción no es tan necesario. No hay una obligación también. Entonces, pero hay personas que sí, aunque no quisieran tener agregados a un profesional, sí lo tienen que hacer porque está dentro de los requisitos de SAT incluir a un contador. Por ejemplo, en este caso, las sociedades anónimas tienen que tener a un contador que avale los estados financieros. Entonces, sí tienen que tener a un profesional para que lleve todas las situaciones de ingresos y gastos y determinar los pagos de impuestos. Por ejemplo, las entidades no lucrativas también tienen la obligación de tener a un contador que, a pesar que no paguen impuestos, porque son no lucrativas, pero tienen que informar acerca de sus ingresos y gastos y donaciones que hayan recibido en el año. Entonces, la misma SAT exige que tengan a un profesional adecuado al área para que lleve un orden, un registro de todas sus transacciones y presentar la información contable. Entonces va dependiendo en qué régimen esté inscrito el contribuyente. Recordando que el tema es fiscalización de Guatemala. Ahora, en este caso, creo que existe mucha falta de información sobre qué rubro optar. Digamos como que si, ¿cómo va a saber el contribuyente a qué rubro se va a dirigir o cuál es el que más le conviene según su actividad económica? Sí, a veces hay mucho desconocimiento en esa parte porque siempre, por ejemplo, yo en mi caso que hago gestiones me preguntan siempre,
¿qué régimen me conviene? Es la primera pregunta que me hacen. Entonces, la sugerencia que yo hago, por ejemplo, en este caso, le pregunto, ¿sus ingresos van a superar los 150,000 anuales? Si la persona me dice no, prácticamente le conviene estar como pequeño contribuyente porque va a pagar impuestos muy altos del 12% más el ISR. Entonces, siempre ir viendo, por ejemplo, la necesidad del contribuyente. Pero hay otras personas que a veces me dicen, es que, bueno, depende de cada empresa donde también vayan a facturar, porque a veces hay empresas que no les permiten la factura de pequeño contribuyente. Que no les conviene. Exacto, entonces les piden que estén en el régimen del 12% del IVA. Entonces va dependiendo la forma en que el contribuyente a su necesidad necesite. Pero la primera pauta es, por ejemplo, analizar si mis ingresos no van a superar los 150,000 anuales, automáticamente yo tengo que inscribirme como pequeño contribuyente. Ahora bien, si en este caso no estoy como pequeño contribuyente, mis ingresos sí van a superar los 150,000 anuales, entonces tengo que analizar, ¿soy un negocio comercial o soy un profesional liberal? Que la pauta del profesional liberal es el del 12% y puedo incluirme en el ISR, por ejemplo, del 5%. Entonces, me conviene en cierta manera esto del 5% porque los profesionales liberales casi no tienen tantos gastos. Entonces, si yo me incluyo, por ejemplo, va a ir dependiendo, tenemos que ir haciendo un análisis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso que el profesional liberal no tenga muchos gastos, si yo lo coloco como en el ISR trimestral, lo voy a afiliar a este régimen, prácticamente voy a triplicar sus impuestos, porque al momento que yo voy a hacer el pago del impuesto del 25%, va a pagar muchísimo más impuestos que no debería. Entonces, si yo veo que el profesional no va a pagar tanto, no tiene tantos gastos, lo ideal es inscribirlo, por ejemplo, en el IVA del 12% y afiliarlo al ISR mensual. Ahora bien, las empresas ya comerciales, que estas, por ejemplo, van a facturar ya en cantidades más grandes y sus gastos así también tienen sueldos, tienen el pago de energía, alquileres, o sea, sus gastos al momento de englobarlos compensan los ingresos que también tienen. Entonces, es ideal inscribirlos, por ejemplo, en el ISR sobre utilidades que normalmente le conocen como pagos trimestrales. Entonces, va dependiendo de la situación de cada negocio, pero sí, normalmente las personas que comienzan normalmente se inscriben como pequeños contribuyentes y si en un momento van a aumentar sus ingresos, la misma SAT los va a inscribir de oficio al régimen del 12%. Y aquí, digamos, colocando un ejemplo, muchas veces hemos obtenido la percepción de que, por ejemplo, si una persona va a ganar 100 quetzales, obviamente tiene que pagar, si fuera el caso del 12%, el cálculo del 12% sobre el ingreso. Pero existe también otra contra, que sería lo que gasta. Entonces, al fin de mes existe una compensación entre IVA débito e IVA crédito, pero es algo que creo que la mayoría de personas no han comprendido. Sí, esto es para los que están en pequeño contribuyente, hay que resaltar de que ellos sí tienen que tener su libro de compras, porque la misma ley exige que yo como contribuyente emito y exijo la factura. Entonces, como pequeño contribuyente tengo que dejar en el registro las ventas y mis compras y gastos que hice en el mes, pero mis gastos no van a compensar a una reducción del impuesto del 5%, por ejemplo. O sea que el 5% en caso de pequeños contribuyentes es sí o sí. Sí, Sobre es una los tarifa, ingresos. exacto, es una tarifa que no es un porcentaje, porque el porcentaje que está de ley existente es el 12% del IVA. El 5% es una tarifa
que se va a calcular sobre los ingresos brutos del mes del contribuyente. Eso quiere decir que no hay reducción de decir que tuve 100 de gastos y voy a quitar esos menos 100 y ahí voy a determinar mi impuesto, sino que si yo facturé 500 quetzales, sobre esos 500 quetzales voy a calcular la tarifa del 5%. Ahora bien, los que están en el IVA del 12% sí tienen el derecho a compensar las facturas de gastos. En este caso, por ejemplo, si yo facturé 500 quetzales y tengo en gastos 300 quetzales, tengo que determinar cuánto es el IVA de cada uno y ahí Se la resta. exacto. Entonces hago la compensación y la diferencia es mi pago de impuestos. ¿Y esta declaración de gastos es anual o es mensual? En el caso de los contribuyentes lucrativos, por ejemplo, en el IVA del 12% del pequeño contribuyente, tienen que hacer un informe mensual del IVA. Entonces, cada mes se va determinando, por ejemplo, cuánto se tienen de ingresos, cuánto de gastos, y en el caso del 12% se determina el excedente, la diferencia, perdón, y sobre eso se hace el De la pago de impuesto. declaración. Exacto. Ahora bien, solo como para dejar de información, los entes no lucrativos no tienen afiliación al IVA, más sin embargo, sí tienen que hacer un reporte anual de todos sus ingresos, que son por donaciones en este caso, y todos sus gastos, pero sí tienen esa obligación, que a pesar de que no estén afiliados, tienen que exigir la documentación legal para poder tener resguardado todo lo que gastaron en el año. Entonces, sí, en el caso de las no lucrativas es anual y las lucrativas su declaración mensual del IVA. ¿Y qué sucede en los casos, digamos, por alguna u otra razón, el contribuyente dejó de o no tuvo movimiento en un mes? Entonces, ¿qué sucede en ese caso En para este sus declaraciones? Ok. En este caso, el contribuyente tiene que analizar su situación. Por ejemplo, si el contribuyente por X razón no va a contribuir, tiene que hacer la declaración sin movimiento. Pero, por ejemplo, hay casos donde los contribuyentes por X razón ya no van a tener más movimiento. Tal vez cerraron el negocio, fue a la quiebra, un sinfín de circunstancias. Entonces, lo que tienen que analizar es si hacen un cierre definitivo o un cierre temporal. Si es un cierre definitivo, ahora si no estoy mal, ya SAT en la agencia virtual tiene ya habilitado estos trámites, entonces pueden ingresar a su agencia virtual y hacer un cierre definitivo o un cierre temporal. El cierre definitivo prácticamente se va a eliminar este negocio de por sí y ya no va a aparecer en su RTU. El cierre temporal sí va a aparecer, pero va a estar con una observación de inactivo. Entonces ya no va a tener la obligación de estar presentando mes a mes cada formulario, porque a veces muchos se les van por alto y ya les genera una multa por omisión, porque el hecho de que omitieron, ya por omisión hay una multa, si no estoy mal, son de 150 por cada omiso sin movimiento. Entonces, lo ideal sería analizar si no voy a declarar porque hoy no tuve en este mes ingresos, pero el mes siguiente sí, entonces simplemente presento en valor cero este mes y ya le doy continuidad al siguiente mes. Ahora bien, si yo pienso que definitivamente ya no voy a utilizar el negocio, lo que yo les recomiendo es hacer un cierre definitivo, porque a veces podemos omitir alguna constancia que no declaramos y ya caemos en los omisos. Ahora, si consideran que tal vez van a lograr reanudar sus actividades a un futuro, sería de hacer un cierre temporal. Y si la empresa sigue generando ingresos, pero existe una evasión de impuestos, ¿genera alguna multa? Sí, ahí ya sería otro tema, porque no se está dando el cierre por una circunstancia como de quiebra Ujú. o definitivamente el negocio se terminó. En estos casos sí, yo les recomiendo no hacerlo, porque prácticamente si SAT detecta que hay una evasión fiscal, en esos casos, aparte de que hay una multa del 100% del impuesto omitido, pueden ellos analizar la situación, y como ahora ya no existe como la
evasión administrativa, sino que ahora si en casos que determinan que son evasiones que fueron planificadas, donde existió manipulación de información y tantas situaciones, ya puede ser penal. Entonces, creo que en estos casos las empresas deben analizar también las repercusiones que puedan tener a futuro legalmente y máxime si son empresas que, por ejemplo, está el representante legal, pues quien tendría que tener toda la responsabilidad bajo si pasara algo sería el representante legal o en este caso el propietario individual. Entonces ahí sí yo no le recomiendo hacer esa transacción porque ya habrían unas situaciones tal vez no administrativas sino penales. Han sucedido algunos casos tomando en cuenta el de evasión, pero también existe el caso de elusión, que digamos es las transacciones que se hacen, pero en beneficio a un empresario, por decirlo de esta manera, como que ellos ven la forma en reducir sus contribuciones. Yo creo que esto más allá de eso son planificaciones fiscales, que la planificación fiscal, por ejemplo, que no es algo que yo estoy evadiendo impuestos, sino que, por ejemplo, la empresa va determinando tanto de ingresos, tanto de gastos y van planificando una contribución fiscal a futuro en cierto año. Entonces van determinando, pero no necesariamente cuando existe la evasión fiscal hay situaciones de manipulación en la información. Por ejemplo, que se ingresó una cantidad de dinero, pero vamos a facturar solo esta parte. Un 50%, Exacto. por ejemplo. Ahí ya existe una evasión fiscal. Ahora, cuando son planificaciones fiscales, estas sí se determinan, pero siempre que estén dentro del margen legal, sin romper lo que está determinado en ley, porque en estos casos, por ejemplo, muchos lo que hacen, lo más sonado en este año fue las declaraciones anuales, que muchos a veces manipulan la información, a veces para reducir el pago del ISR anual. Por ejemplo, a veces hay trabajadores que no los tienen inscritos en IX y los anotan como parte de los sueldos. Entonces allí están manipulando la información. Ahí hay una ya evasión. Entonces todo esto SAT tiene que analizarlo. No es como que SAT dice, bueno, le encontramos esto y ya hay una multa, sino que también ellos analizan las situaciones y van verificando si estaba dentro de los márgenes legales la reducción de ciertos impuestos, pues básicamente no va a haber una sanción. Que la podrían tomar como una estrategia de negocio. Exacto, sí. Entonces todo se va analizando porque, por ejemplo, en los casos de los viáticos hay ciertas maneras para reducir los costos. Entonces, si yo me guié con los estándares que están en ley, no voy a tener problemas. Ahora bien, si yo manipulé cierta información, básicamente si SAT me hace una auditoría y me detecta esas inconsistencias, me va a hacer el ajuste, ¿verdad? Exacto. Y para estas manipulaciones que no se deberían de hacer o ilegales, podríamos llamarle, ¿existe cárcel ya en temas legales? Para el área penal sí tiene que, ya hay tiempos de cárcel, ¿verdad? Pero esto se va determinando dependiendo si es una situación administrativa o una situación penal. Por ejemplo, la administrativa es, por ejemplo, que al contribuyente se olvidó, por ejemplo, de emitir su declaración y no la hizo en tiempo. Entonces ya hay una sanción administrativa. Por mala administración. Exacto. Entonces, ¿cuál es la sanción administrativa? Pago la multa y pago mi impuesto del 100% y ya, ahí se terminó la situación. Ahora la penal es, por ejemplo, cuando ya hay una revisión de auditoría por parte de SAT y los auditores de SAT determinan de que se usaron ciertas situaciones amaños, podríamos decirle, en donde se detectó irregularidades en el pago del impuesto. Entonces, si ellos detectan que ya es una situación penal, entonces ya en este caso ya nos iríamos al área de Sí, como que si juzgados, trasladan el caso, exacto, trasladan el caso a esta área y ya ellos se inicia el proceso legal
en donde tienen que mostrar, por ejemplo, la evidencia de la empresa, evidencia de SAT, y ahí ya se comienza todo el proceso legal, y si en caso que determinen que si hay una situación penal que conlleve cárcel, también podrían, porque no sé si, por ejemplo, recuerdan del caso que sucedió de la defraudación aduanera. Entonces, este caso sí llevó a muchas personas a la cárcel, que determinaron de que influyeron en situaciones de manipulación de información que conllevó a evasión fiscal. Entonces, hay situaciones que sí pueden llevar a la cárcel, pero ya son situaciones como estas que evadieron millones, por ejemplo, en el caso de aduanas, que fue una situación donde conmocionó mucho al país en ese entonces, ¿verdad? Y por Entonces, los autores también. por los autores, porque habían personas también dentro de la administración tributaria que estaban también en el eje de estas situaciones. Entonces, sí, SAT no solo porque usted no hizo bien una declaración ya lo va a remitir a cárcel, ¿verdad? No, sino que hay un análisis previo en donde tiene que llevar un proceso, y si ya no es administrativo, entonces ya se va a la vía penal. Y ese rango, por ejemplo, la SAT hace la auditoría y pide un rango de fechas de transacciones, o está establecido cuando ellos hacen la inscripción. Fíjense que con SAT es bien delicado, porque SAT dice que en su normativa está la prescripción de 4 años, ¿verdad? Que, por ejemplo, ellos pueden regresar a 4 años para hacer la auditoría. Por ejemplo, ahorita estamos en 2024, sería del 2020 hasta la fecha. Exacto, pero ahí está la situación con ellos, que si ellos ven que una situación de evasión fiscal en 2020, por ejemplo, ellos van a retroceder a más años hacia atrás. Entonces tienen esa facultad, no necesariamente van a regresar solo 4 años atrás, sino que sí tienen la facultad para regresar a años anteriores. Depende de la situación. Dependiendo de la situación. Entonces, ellos sí tienen esa facultad que tienen por ley. Entonces, muchos, cuando sucedió esta situación, muchos les cuestionaron a SAT porque ellos decían que son 4 años de prescripción, pero y ahí ya no deberían de, pero ellos tienen como la facultad administrativa de recursos del Estado, de la recaudación, perdón, de los recursos del Estado. Entonces, en cierta manera tienen esa facultad de regresar a años más posteriores si es necesario que vayan verificando la evasión fiscal. Entonces, sí pueden hacerlo. Entonces, en otros casos también, cuando hay personas me preguntan cuando quieren destruir documentos, yo les recomiendo que al menos guarden los últimos 4 años, y si quieren eliminar de años anteriores, que hay un procedimiento para acercarse a SAT y hacer la destrucción de estos documentos legalmente, y no solo quemarlos o tirarlos, porque en un caso que les pidan esos documentos y si no los tienen, puede haber un tipo de sanción por no hacerlo con el procedimiento que esté establecido. Y ahora, para terminar nuestro tema, no sé si podría brindar algún consejo a todas las personas en contexto con la fiscalización. Claro, yo les recomiendo a todas las personas, por ejemplo, en este caso que en el rubro que se va a ir esta información ya son profesionales que están en el área universitaria. Yo considero que nosotros también debemos ser voceros de la información hacia las personas, otras personas. Por ejemplo, tal vez hay personas que por desconocimiento de educación no tienen la información. Creo que también nosotros como profesionales tenemos también, no esa obligación, pero sí esa solidaridad también de nosotros de informar a las otras personas, a nuestros familiares, para que también no tengamos la desinformación y pueda causarnos también multas en un momento, ¿verdad? Entonces, yo considero que también hay otras plataformas, como les mencionaba al inicio, del YouTube, la plataforma, el portal de SAT, de ingresar y poder verificar cuáles son los requisitos, las sanciones, informarnos para que no caigamos a la situación de evadir
que tal vez no lo hacemos con el afán de que yo quiero evadir, sino que tal vez a veces sí por desconocimiento de un procedimiento caemos al error de hacer un omiso a cierto requerimiento de SAT. Entonces yo considero que tal vez sería la pauta ideal, por ejemplo, de ingresar a YouTube. Está el podcast de SAT Guatemala, de informarnos, porque al final y al cabo todos tenemos esa responsabilidad, y SAT no nos va a decir a nosotros que nos va a, por ejemplo, omitir nuestra responsabilidad por desconocimiento, porque hay una obligación solidaria de mi persona, de que yo tengo que contribuir y tengo que conocer también. Entonces, como profesionales también tenemos la tarea de informar a los cercanos, nuestra familia, y que también eso sea un apoyo hacia la comunidad para que otros también se informen de tal vez de situaciones que no todos tengan acceso. Muchísimas gracias. Con esto concluimos un episodio más de nuestro canal W.Dharma. Para nosotros es un gusto haberles acompañado durante estos minutos. Muchísimas gracias por su tiempo. Dani, gracias por tu acompañamiento. Y pues también los invitamos para que sigan viendo nuestro canal, le den like a nuestro video, suscríbanse y dejen su comentario acerca de lo que les pareció este episodio, y podrían brindarnos su opinión. Como es de costumbre de nuestro canal, vamos a terminarlo con una pequeña frase que dice de la siguiente manera: tu acto de solidaridad puede ser un paso para mejorar. Sé la luz que necesita el mundo para que pueda cambiar. Recuerda, contribuye, porque tu contribución es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.